Hay cosas en la vida que uno entierra tan profundo que cree que nunca más van a volver. Pero el pasado tiene una manera cruel de tocar la puerta cuando menos lo esperas. Y en mi caso tocó vestido de sotana. Hola, mis queridos. Aquí es la abuelita Esperanza con mis 78 años bien vividos, hablando directamente desde mi rinconcito en Puebla, México, una ciudad grande ahora pero que aún guarda pedazos de mi historia esparcidos por sus calles. Hoy voy a compartir con ustedes algo que guardé en el pecho por más de 5 décadas. Una historia que cambió el rumbo de mi vida de una manera que ni se imaginan. Saben, hay gente que dice que el día de la boda es el más feliz en la vida de una mujer, y era para haber sido así. Ay, mis queridos, ¿cómo era para haber sido? Pero a veces la vida tiene otros planes, y lo que debería ser un cuento de hadas puede volverse una pesadilla en cuestión de minutos. Antes de continuar, si esta historia los conmueve, por favor denle like a este video y suscríbanse al canal para que más personas puedan escuchar estas historias de vida real. Estoy ansiosa por leer sus comentarios y conectar con ustedes. Nací en 1946, en un pueblito llamado San Miguel de Allende, en el corazón de Guanajuato, un lugar donde todo mundo conocía a todo mundo, donde los chismes corrían más rápido que burro cuesta abajo, y donde la palabra del padre valía más que documento notariado. Mi papá, don Ernesto, era dueño de una tiendita pequeña pero respetada. Mi mamá, doña Concepción, cosía para afuera y hacía los mejores tamales de la región. Éramos una familia humilde pero feliz. Crecí corriendo por los patios de tierra batida, trepándome a los árboles de mango, jugando a la víbora de la mar con las otras niñas de la calle. La vida era dura, pero tenía una dulzura que hoy en día es difícil de encontrar. Todo mundo se ayudaba. Las puertas se quedaban abiertas y dormíamos sin miedo de nada más que del coco que las mamás inventaban para que no saliéramos de casa en la noche. Fue en unas fiestas patrias en 1967 que conocí a Jacinto. Yo tenía 21 años, él 25. Trabajaba como mecánico en el único taller del pueblo. Tenía las manos siempre manchadas de grasa, pero la sonrisa más bonita que he visto en mi vida. Me acuerdo como si fuera ayer. Yo estaba bailando jarabe tapatío con mi primo cuando me tropecé con mi propio vestido. Iba a caer de cara al suelo si no fuera por 2 manos fuertes que me sostuvieron. Cuidado, güerita, San Miguel no le gusta ver muchachas bonitas lastimándose en su fiesta, me dijo con esa sonrisa que hizo que mi corazón diera una marometa. De ese día en adelante, Jacinto no se despegó de mí. Todos los días pasaba por la tienda de mi papá para comprar algo. Un paquete de cigarros que ni fumaba, una caja de cerillos que no necesitaba, un trozo de piloncillo que repartía entre los niños de la calle. Cualquier excusa era válida para verme, para intercambiar 2 palabras, para robarme una sonrisa. Mi papá, que era bravo como león cuando quería, luego se dio cuenta de las intenciones del muchacho. Pero Jacinto era trabajador, respetuoso, de familia conocida. No tardó mucho para que don Ernesto diera su bendición al noviazgo, con la condición de que fuera todo derechito, con respeto, como mandaban las buenas costumbres. Y así fue. Jacinto me trataba como si fuera hecha de cristal. Me llevaba a pasear al jardín los domingos después de misa, siempre con mi mamá o mi hermano de chaperón. Me traía flores del campo que cortaba en el camino del taller. Escribía cartitas que guardo hasta hoy, llenas de promesas de un futuro feliz, de una casa llena de hijos, de amor eterno. La pedida de mano llegó en la Nochebuena de 1967. La familia toda reunida para la cena, la casa oliendo a buñuelos y ponche, cuando Jacinto pidió permiso para hablar. Se hincó ahí mismo en medio de la sala, sacó una cajita del bolsillo e hizo la pregunta que toda muchacha sueña con escuchar. Esperanza, tú eres la luz de mis días, la razón de mi vivir. ¿Me das el honor de ser tu esposa? Claro que dije que sí. Me colgué de su cuello llorando y riendo al mismo tiempo, mientras toda la familia aplaudía y mi mamá ya empezaba a planear la boda en voz alta. Pusimos la fecha para el 13 de abril de 1968. 6 meses para preparar todo: el vestido, la fiesta, la casa donde íbamos a vivir.
Fueron los meses más felices de mi vida hasta entonces. Cada día que pasaba era un día menos para convertirme en la señora Esperanza Santos. Hasta rimaba bonito, ¿no? El vestido de novia lo hizo doña Marieta, la mejor costurera del pueblo. Satín blanco, velo largo, un encaje que había traído de la capital especialmente para mí. Hice cuestión de pagar cada centavo con el dinero que ahorré vendiendo cocadas en el tianguis. Quería que fuera mío, conquistado con mi sudor, para entrar en este nuevo capítulo de la vida con el pie derecho. La iglesia escogida fue la parroquia de San Miguel, la única del pueblo. El padre Augusto, que estaba ahí hacía más de 10 años, sería quien celebraría nuestra boda. Todo mundo lo quería. Era joven todavía. Debía tener unos 35 años, siempre sonriente, siempre dispuesto a ayudar. Visitaba a los enfermos, daba clases de catecismo a los niños, organizaba kermeses para ayudar a las familias más necesitadas. El padre Augusto es un santo, mi mamá vivía diciendo. Dios bendijo nuestro pueblo con un hombre así. ¿Cómo nos podemos equivocar, no, mis queridos? ¿Cómo podemos ver a una persona y no ver al demonio que vive dentro de ella? En la semana de la boda, todo el pueblo estaba emocionadísimo. Era el evento del año, la hija de don Ernesto casándose con el mejor mecánico de la región. Las señoras preparaban los antojitos para la fiesta. Los hombres organizaban la decoración de la iglesia. Los niños ensayaban para echar pétalos de rosa en nuestra salida. El día 12 de abril, víspera de la boda, fui a la iglesia a confesarme, como era la tradición. Toda novia tenía que confesarse antes de casarse para entrar al matrimonio con el alma limpia. El padre Augusto me recibió con esa sonrisa de siempre, me llevó al confesionario. ¿Nerviosa, hijita?, me preguntó. Un poquito, padre, pero más ansiosa que nerviosa. Ya no puedo esperar a empezar mi vida al lado de Jacinto. Es natural. El matrimonio es un sacramento sagrado, una unión bendecida por Dios. Estoy seguro de que van a ser muy felices. Confesé mis pecaditos bobos, una mentirita aquí, un chisme allá, un pensamiento impuro acullá. El padre Augusto me dio la absolución, me deseó felicidades. Salí de la iglesia sintiéndome liviana como una pluma, lista para empezar mi nueva vida. Si hubiera sabido lo que me esperaba al día siguiente, el día 13 de abril de 1968 amaneció hermoso. Sol brillante, cielo azul sin una nube, pajaritos cantando como si celebraran conmigo. Me desperté a las 5 de la mañana, muy ansiosa para seguir durmiendo. Me bañé despacio, me lavé el cabello con jabón de rosas que mi madrina me había regalado. A las 7 llegaron las amigas para ayudarme a arreglarme. La casa se volvió una fiesta pura de mujeres. Risas, pláticas, consejos para la noche de bodas que me hacían sonrojar hasta la raíz del cabello. Mi mamá lloraba de emoción cada 5 minutos. Mi papá fingía que tenía lagañas en el ojo para disimular las lágrimas. La boda estaba puesta para las 4 de la tarde. Al mediodía empezamos la preparación final. El vestido se puso con todo cuidado, cada botón abotonado con cariño, cada pliegue ajustado a la perfección. El velo se sujetó con prendedores que mi abuela había usado en su propia boda 50 años antes. Algo viejo para dar suerte. A las 2 salí de casa rumbo a la iglesia. La tradición mandaba que la novia llegara más temprano para hacer los últimos preparativos en el cuartito de atrás de la sacristía. Era un lugar pequeño, pero arregladito, con un espejo grande, sillas, una mesita con jarra de agua. Las novias lo usaban para darse los últimos toques, calmar los nervios, rezar un poquito antes de la ceremonia. Mi mamá, mis hermanas y mis amigas me acompañaron hasta ahí, me ayudaron con los últimos ajustes. El vestido estaba perfecto, el velo caía como una cascada blanca, el ramo de flores del campo daba el toque final. Me sentía como una princesa a punto de encontrar a su príncipe. A las 3:30 se fueron saliendo para tomar sus lugares en la iglesia. «Nos vemos allá enfrente», me dijo mi mamá dándome un beso en la frente. «Estás preciosa, hijita. Tu papá ya debe estar allá afuera esperando para llevarte al altar». Me quedé solita en el cuartito, viéndome en el espejo,
sin poder creer que en media hora sería una mujer casada. Fue cuando oí el toque en la puerta. «Pase», dije pensando que era alguna de las muchachas que se había olvidado algo. Pero no era. Era el padre Augusto. «Buenas tardes, Esperanza. Vine a ver si está todo bien, si necesita algo antes de la ceremonia». «Está todo padrísimo, padre. Gracias por preocuparse». Entró al cuarto, cerró la puerta atrás de él. Me pareció raro, pero no dije nada. Al fin y al cabo era el padre, ¿no? Un hombre de Dios. ¿Qué mal podría haber? «Está muy bonita», me dijo acercándose. «Jacinto es un hombre de suerte». «Gracias, padre». Fue hasta la mesita. Agarró la jarra de agua. «Debe estar nerviosa. ¿Acepta un vaso de agua? Va a ayudar a calmarla». Yo sí tenía la boca seca de la ansiedad. «Acepto, padre. Muy agradecida». Me sirvió el vaso, me lo entregó. El agua tenía un sabor medio amargo, pero pensé que era por los nervios. Me tomé todo de una vez. «Listo», dijo quitándome el vaso vacío de la mano. «Ahora solo relájese, que va a salir todo bien». Fue cuestión de minutos. De repente sentí un mareo extraño, las piernas bamboleantes, la vista nublándose. Traté de apoyarme en la silla, pero las fuerzas me fueron abandonando. «Padre, ¿qué está pasando?». No me respondió. Solo se quedó ahí parado, observándome con una mirada que nunca le había visto antes. Una mirada que me dio mucho miedo. Traté de gritar, pedir socorro, pero mi voz no salía. Mi cuerpo ya no me obedecía. Me fui resbalando al suelo despacito, el vestido de novia esparciéndose a mi alrededor como una mortaja blanca. Lo último que vi antes de desmayarme fue su cara acercándose, esa sonrisa que todo mundo creía santa, transformándose en algo monstruoso, diabólico. Después, solo oscuridad. Cuando empecé a despertar, lo primero que sentí fue dolor. Un dolor diferente a todo lo que había sentido en mi vida. Dolor en todo el cuerpo, principalmente en una parte de mí que nadie nunca había tocado. Un dolor que venía de adentro, que desgarraba, que quemaba. Traté de abrir los ojos, pero todo estaba borroso. Traté de moverme, pero cada movimiento era una agonía. Sentí algo caliente y pegajoso entre las piernas. Sangre, mucha sangre. La memoria de lo que había pasado antes de desmayarme me llegó en flashes. El padre, el vaso de agua, el mareo. Pero lo que había pasado después, lo que me había hecho, no necesitaba ser muy lista para entender. El dolor, la sangre, las marcas que sentía por todo el cuerpo, golpes, mordidas, rasguños, mi vestido de novia roto, tirado de cualquier manera encima de mí, los calzones ni señas de ellos. Traté de gritar, pero solo salió un gemido débil. Traté de levantarme, pero las piernas no me obedecían. Me quedé ahí tirada en el piso frío de ese cuartito, sangrando, llorando, rezando para que fuera una pesadilla, que me fuera a despertar y nada de eso hubiera pasado. Así fue como me encontró mi mamá. Ya pasaban de las 4:30, la boda atrasada, todo mundo preocupado. Vino a buscarme y se topó con esa escena de horror. Su hija, que había salido de casa vestida de novia, radiante de felicidad, ahora tirada en el suelo como un trapo, violada, destruida. Su grito resonó por toda la iglesia, un grito de dolor, de desesperación, de una madre viendo la peor pesadilla volverse realidad. En segundos el cuartito se llenó de gente, mi papá, mis hermanas, Jacinto. ¡Ay! La mirada de Jacinto cuando me vio. Era como si le hubieran arrancado el alma. Se hincó a mi lado, tratando de taparme con su saco, las manos temblando, los ojos llenos de una mezcla de dolor, rabia y desesperación. ¿Quién hizo esto? ¿Quién le hizo esto? Gritaba mirando a todo mundo, buscando un culpable, una explicación. Pero yo no podía hablar. La lengua estaba pesada, los pensamientos revueltos. El sedante todavía hacía efecto mezclado con el trauma, con el dolor, con la vergüenza. Solo podía llorar y encogerme, queriendo desaparecer, queriendo morirme. Me llevaron al hospital a las carreras.
El doctor Jerónimo, el único médico del pueblo, confirmó lo que todos ya sabían, pero nadie quería decir en voz alta. Yo había sido violada. Brutalmente. Repetidamente. Hay señales de sedante en el organismo, le dijo a mi papá creyendo que yo no estaba oyendo. Alguien drogó a esta muchacha antes de hacer esto. La noticia corrió por el pueblo como reguero de pólvora. La hija de don Ernesto, la novia de Jacinto, había sido atacada dentro de la iglesia el día de su propia boda. ¿Pero quién? ¿Quién habría hecho una monstruosidad así? Jacinto se volvió un animal herido. Salió por todo el pueblo, interrogando a todo mundo, buscando pistas, amenazando con matar a quien me hubiera hecho eso. La boda, claro, se canceló. ¿Cómo podría haber fiesta después de una tragedia así? Volví a la casa de mis papás cargada, muda, quebrada por dentro y por fuera. Me encerré en el cuarto, me negué a comer, a hablar, a vivir. ¿Qué tenía para vivir? Mi honor estaba perdido, mi cuerpo violado, mi futuro destruido. En un pueblo pequeño como San Miguel de Allende, una muchacha deshonrada ya no tenía lugar en el mundo. Pero lo peor de todo era no recordar. Por más que trataba, no lograba ver la cara de quien me había hecho eso. Recordaba al padre dándome agua, recordaba desmayarme, y después solo el dolor, la sangre, el horror. ¿Quién había entrado en ese cuarto después de que me desmayé? ¿Quién había sido el monstruo que destruyó mi vida? Las investigaciones no llevaron a nada. El delegado, un hombre panzón y flojo, hizo unas preguntas por cumplir y se encogió de hombros. No hay testigos, no hay manera de saber, dijo. Pudo haber sido cualquiera que entró a la iglesia. Cualquiera. Como si fuera normal que alguien entrara a una iglesia, encontrara a una novia desmayada y decidiera violarla. Como si fuera algo que pasara todos los días. El pueblo se dividió entre los que me tenían lástima y los que cuchicheaban por la espalda. ¿Será que ella no provocó? Algunos murmuraban. Muchacha decente no se queda sola con hombre en cuarto cerrado. Como si yo hubiera escogido ser drogada y violada el día de mi boda. Jacinto siguió a mi lado, firme, diciendo que todavía quería casarse conmigo, que nada había cambiado. Pero yo veía en sus ojos que todo había cambiado. ¿Cómo me podría tocar sin recordar que otro me había tocado primero y de la peor manera posible? ¿Cómo construir una vida sobre escombros? Fue mi abuela, doña Josefa, quien plantó la primera semilla de la verdad. Una tarde, mientras me peinaba, me dijo bajito: «Criatura, ¿te acuerdas quién te dio el agua?» «El padre Augusto», respondí sin entender a dónde quería llegar. «Y después de que te tomaste el agua, ¿qué pasó?» Me mareé, me desmayé. Se quedó callada un momento, siguiendo peinándome. Entonces susurró tan bajito que casi no oí. «¿Y si no entró nadie a ese cuarto? ¿Y si quien hizo eso ya estaba ahí?» Mi sangre se heló. No, no podía ser. El padre Augusto era un hombre de Dios, un santo. Todo mundo lo decía. Él no sería capaz. ¿Sería? Las palabras de mi abuela se quedaron martillando en mi cabeza día y noche. ¿Y si quien hizo eso ya estaba ahí? Pero ¿cómo acusar a un padre? ¿Cómo siquiera pensar una cosa así? En ese tiempo, mis queridos, un padre era más respetado que doctor, que delegado, que presidente municipal. La palabra de un padre valía más que juramento en tribunal. Pasé semanas encerrada en el cuarto, comiendo lo mínimo para sobrevivir, bañándome en palangana porque no aguantaba estar desnuda bajo la regadera. Cada vez que cerraba los ojos, trataba de forzar la memoria. Trataba de ver a través de la neblina del sedante, pero era como tratar de agarrar humo. Mientras más trataba, más se me escapaba. Jacinto venía a verme todos los días. Se sentaba en el corredor con mi papá, tomaba café, preguntaba cómo estaba. A veces yo espiaba por la rendija de la ventana, lo veía ahí, cabizbajo, sufriendo tanto como yo. Mi papá trataba de convencerlo de seguir adelante, buscar otra muchacha, rehacer su vida. Pero él meneaba la cabeza, terco. Esperanza es mi novia, don Ernesto. No importa lo que haya pasado, ella sigue siendo la mujer de mi vida. 3 meses después de ese día maldito,
Desperté en medio de la noche con un flash de memoria, un olor, incienso mezclado con sudor. El mismo olor que sentía cada vez que iba a confesarme, cuando me quedaba en ese cubículo apretado del confesionario. El mismo olor que estaba en el cuartito antes de desmayarme. Me levanté de la cama temblando, el corazón disparado. ¿Será, Dios mío del cielo? ¿Será que mi abuela tenía razón? ¿Será que fue el mismísimo Padre? Al día siguiente tomé valor y le conté a Jacinto. Lo llamé para platicar en el patio, lejos de oídos curiosos. Cuando le dije de mi sospecha, vi su cara transformarse. Primero incredulidad, después comprensión, por fin una rabia tan grande que creí que iba a explotar. «Ese hijo de la chingada», dijo entre dientes. «Ese desgraciado de sotana. Lo voy a matar, Esperanza. Le voy a arrancar el alma del cuerpo». «No, Jacinto, no puedes hacer eso. Primero, no tenemos seguridad. Segundo, te van a meter al bote y entonces, ¿qué va a hacer de mí sin ti?» Andaba de un lado para otro como animal enjaulado, los puños cerrados, la quijada trabada. Nunca había visto a Jacinto violento, pero en ese momento vi que era capaz de matar por mí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos suelto por ahí diciendo misa, confesando a las muchachas, fingiendo que es santo? Necesitamos estar seguros primero. Y después pensamos. Ahí empezó nuestra investigación particular. Jacinto era listo. Había estudiado hasta la secundaria, sabía juntar las piezas. Empezó a preguntar por ahí, discreto, sobre el padre. ¿Dónde estaba a la hora que me encontraron? ¿Alguien lo había visto cerca del cuartito? Las respuestas fueron apareciendo poquito a poco. Doña Cefiña, que ayudaba en la limpieza de la iglesia, dijo que había visto al padre saliendo de la sacristía apurado, poquito antes de que empezara la hora de la boda. El monaguillo, niño de unos 12 años, contó que el padre le había dicho que se fuera a su casa más temprano ese día, que no necesitaba ayuda. Pero la pieza principal del rompecabezas vino de donde menos esperábamos. Marisela, una muchacha que se había mudado para la capital, volvió a visitar a la familia y supo lo que me había pasado. Vino a buscarme una tarde, pidió hablar en privado. «Esperanza», me dijo mirando al suelo, «necesito contarte algo. El año pasado, antes de mudarme, el padre, él también intentó algo conmigo. Mi corazón casi se paró. ¿Cómo que intentó? Había ido a confesarme. Empezó a hacer preguntas raras sobre mi vida íntima, si tenía novio, si ya había... Ya sabes. Me pareció raro, pero respondí. Entonces salió del confesionario, vino a mi lado, empezó a pasarme la mano por el cabello diciendo que estaba muy bonita para estar sola. Las lágrimas le corrían por la cara mientras contaba. Me asusté, me levanté para salir, pero me agarró, trató de besarme, me puso las manos encima. Logré empujarlo y correr, pero me quedé con tanto miedo, tanta vergüenza. ¿A quién le iba a contar? ¿Quién me iba a creer? En ese momento tuve la certeza. No era la primera vez que el padre Augusto hacía algo así. Y si lo había hecho con Marisela, había intentado conmigo. ¿Cuántas otras no habrían sufrido calladas? Jacinto se puso aún más furioso cuando le conté sobre Marisela, pero ahora tenía un brillo diferente en la mirada. Un brillo de quien estaba tramando algo. «Déjamelo a mí», me dijo. «Voy a arreglar esto». «Por favor, por amor de Dios, no hagas ninguna locura». «No voy a hacer locuras, pero ese desgraciado no se va a quedar sin castigo. Confía en mí». 2 semanas después, Jacinto apareció en casa con una expresión extraña. Llamó a mi papá para platicar a solas. Después los dos me llamaron. Nos sentamos los 3 en la cocina, puertas y ventanas cerradas. «Descubrí unas cosas sobre el padre», empezó Jacinto. «Cosas que a la gente de la diócesis no les va a gustar saber». Mi papá frunció el ceño. «¿Qué tipo de cosas?» «Desvía dinero de las colectas. Tengo pruebas. Agarra una parte del diezmo y se lo manda a su familia en la Ciudad de México. Su mamá tiene una casa que no cuadra con el sueldo de lavandera. Los hermanos viven a todo dar sin trabajar». «¿Y cómo descubriste eso?», pregunté. «Tengo mis métodos. Lo importante es que ahora tenemos cómo presionarlo». El plan era sencillo pero arriesgado.
confrontar al padre, hacerlo confesar lo que me había hecho, amenazar con denunciar los desvíos si no se iba del pueblo. No era justicia de verdad, yo lo sabía, pero era lo máximo que podíamos conseguir en esa época, en ese lugar. Mi papá no le gustó la idea. Es muy peligroso. ¿Y si reacciona? ¿Y si niega todo y todavía los perjudica? Pero Jacinto estaba decidido. Don Ernesto, con todo respeto, pero mire el estado de su hija. Mire lo que ese monstruo le hizo. ¿Quiere que siga por ahí haciéndole eso a otras muchachas? Al final, mi papá aceptó, pero hizo cuestión de ir también. Hasta llevó el revólver viejo que guardaba en casa. Yo me quedé en casa con mi mamá y mis hermanas, rezando para que todo saliera bien, para que no pasara una tragedia aún mayor. Regresaron casi 2 horas después, Jacinto con la cara seria, mi papá pálido como papel. Se sentaron en la sala, pidieron tequila. Mi mamá sirvió con manos temblorosas. Entonces pregunté, no aguantando más la ansiedad. Jacinto se tomó un trago grande antes de responder. Confesó, no de primera, claro. Negó, se hizo el ofendido, amenazó con llamar a la policía. Pero cuando le enseñé los documentos del desvío, cuando le dije que iba a mandar todo al obispo, cambió de conversación. Mi papá continuó. Admitió que le dio el sedante. Dijo que no pudo controlarse, que el demonio lo tentó. El demonio. Qué fácil es culpar al demonio por nuestros actos monstruosos, ¿no? Qué conveniente tener un chivo expiatorio para el mal que vive dentro de nosotros. Se va, concluyó Jacinto. Le di una semana para pedir transferencia, inventar cualquier excusa. Si no se va, mando todo al obispo y a la policía. Una semana después, el padre Augusto anunció en misa que había sido transferido a una parroquia en el interior de Michoacán. Dijo que era voluntad de Dios, que tenía que llevar la palabra a lugares más necesitados. Algunas beatas hasta lloraron, lamentando la pérdida de un padre tan bueno. Si ellas supieran. Pero la salida de él no curó mis heridas. El trauma estaba ahí, clavado hondo, atormentándome día y noche. Ya no podía entrar a una iglesia sin temblar. No podía ver una sotana sin sentir náuseas. No podía imaginarme siendo tocada por hombre ninguno, ni siquiera por Jacinto, que tenía toda la paciencia del mundo conmigo. El pueblo siguió chismeando, especulando, juzgando sin saber la verdad. Inventaban sus propias versiones. Algunos decían que yo tenía un amante secreto que me había atacado por celos, otros que había sido cosa de brujería, trabajo hecho por alguna envidiosa. Y siempre había los que insinuaban que la culpa era mía de alguna manera. 6 meses después de ese día fatídico, Jacinto vino con una propuesta. Esperanza, vámonos de aquí. Vamos a otro lugar, a empezar de nuevo, a casarnos lejos de estas miradas, de estas lenguas venenosas. ¿Pero a dónde? ¿Y nuestra familia? Tengo un primo en Puebla. Tiene un taller allá, necesita mecánico. Es ciudad grande, nadie va a conocer nuestra historia. Podemos empezar de cero. La idea de dejar San Miguel de Allende era espantosa y liberadora al mismo tiempo. Espantosa porque era dejar atrás todo lo que conocía. Mi familia, mis raíces. Liberadora porque era la oportunidad de escapar de las miradas de lástima, de los cuchicheos, de las memorias que me atormentaban en cada esquina. Mis papás se resistieron al principio, pero viendo mi estado, viendo que no mejoraba, que seguía consumiéndome en ese pueblo que se había vuelto mi prisión, terminaron aceptando. Mi mamá lloró mucho, me abrazó como si no me fuera a ver nunca más. Vete, hijita, me dijo, ve a ser feliz lejos de aquí, olvida esta desgracia y construye una vida nueva. En enero de 1969, Jacinto y yo partimos para Puebla. Llevamos pocas cosas. Algo de ropa, los muebles esenciales y mucha esperanza de días mejores. Nos casamos por el civil apenas llegamos. Una ceremonia sencilla, solo nosotros dos y los testigos que consiguió el juez. No fue la boda de mis sueños, esa había sido destruida para siempre en esa tarde de abril, pero tuvo lo que importaba. El amor de un hombre que me escogió aún quebrada, aún marcada,
aún con una historia que habría espantado a cualquier otro. La adaptación no fue fácil. Puebla era mucho más grande que San Miguel de Allende, más movida, más impersonal. Pero eso era bueno de cierta manera. Nadie sabía quiénes éramos, de dónde veníamos, qué había pasado. Podíamos inventar nuestra propia historia. Jacinto empezó a trabajar en el taller del primo. Yo conseguí trabajo en una tienda de telas en el centro. Rentamos una casita sencilla pero digna. Fuimos comprando nuestros muebles de poquito en poquito, construyendo nuestro nidito. En las noches difíciles, cuando venían las pesadillas, cuando el pasado tocaba la puerta, Jacinto me abrazaba, me calmaba, me recordaba que estaba segura, que nunca más nadie me iba a lastimar. Eres la mujer más fuerte que conozco, me decía. Sobreviviste a lo peor y sigues aquí, de pie. Eso es valor, Esperanza. Eso es fuerza. Poquito a poco, muy despacio, me fui curando. No completamente. Algunas heridas nunca cicatrizan del todo, pero lo suficiente para volver a sonreír, para volver a soñar, para volver a vivir. Hice amigas en el trabajo, aprendimos a cocinar juntos, descubrimos lugares bonitos en la ciudad nueva. Un año después de la mudanza, quedé embarazada. Cuando el doctor me confirmó, lloré como niña. No de tristeza, sino de miedo. ¿Cómo iba a cuidar a una criatura si apenas podía cuidarme a mí misma? ¿Cómo iba a proteger a mi hijo del mal del mundo si no había logrado protegerme ni a mí? Jacinto me calmó, como siempre hacía. Vas a ser una mamá maravillosa, y nuestro hijo va a crecer rodeado de amor, protegido, feliz. El pasado no define nuestro futuro, Esperanza. Tenía razón. Cuando cargué a mi primer hijo en los brazos, un niño sanito que sacó los ojos del papá, sentí que por fin estaba volteando la página. El pasado seguía ahí, siempre estaría, pero ya no necesitaba comandar mi vida. Tuvimos 2 hijos más después, 2 niñas preciosas que hoy me dan nietos maravillosos. Crié a todos con amor, con cuidado, con la certeza de que nunca pasarían por lo que pasé. Les enseñé a mis hijas a ser fuertes, a no confiar ciegamente en nadie, a conocer sus derechos. Años después, ya con los hijos grandes, recibí una carta de San Miguel de Allende. Era de Marisela, aquella que me había contado sobre el padre. Escribía para decirme que el padre Augusto había muerto. Infarto fulminante durante una misa en Michoacán. Se cayó de cara en el altar, enfrente de todo mundo. Dicen que en los últimos años tomaba mucho, escribió. Vivía atormentado, hablando solo, pidiendo perdón a fantasmas. Creo que la conciencia le pesó al final. Cerré la carta, la tiré a la basura. No sentí alegría ni tristeza con la noticia. Solo un vacío, una sensación de capítulo por fin cerrado. ¿Justicia divina? ¿Coincidencia? No sé. Solo sé que el monstruo que me destruyó una tarde de abril terminó destruido por sus propios demonios. Hoy, a los 78 años, miro para atrás y veo una vida que fue reconstruida de las cenizas. No fue fácil, no fue sin dolor, no fue sin cicatrices, pero fue mi vida, conquistada con lucha, con valor, con el amor de un hombre que vio más allá de mis traumas. Jacinto partió hace 5 años, víctima de un cáncer maldito que se lo llevó en 6 meses. Antes de morir, agarró mi mano y me dijo: «Gracias por haberme escogido, Esperanza. Gracias por haberme dado la oportunidad de amarte. Yo le agradezco, mi amor eterno, por haberte quedado, por haber luchado conmigo, por haberme enseñado que no todos los hombres son monstruos, que el amor verdadero existe y cura hasta las heridas más profundas». El silencio que por tanto tiempo gritó dentro de mí hoy se llena con risas de nietos, con historias de superación, con la certeza de que sobreviví y vencí. El padre creyó que me había destruido esa tarde. Mal sabía él que estaba creando una guerrera. La vida en Puebla siguió su rumbo. Mis hijos crecían sanos. Jacinto prosperaba en el taller. Parecía que por fin habíamos dejado el pasado atrás. Pero ustedes saben cómo es, ¿no? El pasado tiene una manera terca de regresar cuando menos lo esperamos. Fue en 1978.
casi 10 años después de ese día maldito, que las piezas del rompecabezas empezaron a juntarse de una manera que yo nunca podría haber imaginado. Mi hijo mayor, Ernesto, le puse ese nombre en honor a mi papá, tenía 8 años y necesitaba hacer la primera comunión. Yo tenía pánico de entrar a iglesias, pueden imaginarse, pero por mis hijos enfrentaba cualquier cosa. La catequista era hermana Benedicta, una monja ya grande que había venido transferida de la capital. Mujer dulce, de hablar suave, que se ganó mi confianza poquito a poco. Una tarde, después de recoger a Ernesto del catecismo, me pidió platicar. «Señora Esperanza, usted es de San Miguel de Allende, ¿verdad?» Mi sangre se heló. ¿Cómo sabía? Habíamos tenido tanto cuidado de no hablar del pasado. «¿Por qué la pregunta?» «¿Por qué pregunta, hermana?» Suspiró, miró al crucifijo en la pared antes de continuar. «Porque yo también soy de ahí. Salí hace muchos años, pero conocí a su familia. Su papá tenía una tienda, su mamá cosía». Confirmé con la cabeza, el corazón apretado. ¿Será que sabía de mi historia? ¿Será que la iba a regar por toda la ciudad? «Sé lo que le pasó», me dijo bajito, «y vine a Puebla justamente para buscarla». «¿Cómo que para buscarme? ¿Por qué?» Lo que me contó después cambió todo lo que creía saber sobre ese día terrible. La hermana Benedicta había sido monja en el convento de la Ciudad de México, a donde el padre Augusto mandaba parte del dinero desviado. Pero no era para la familia, como Jacinto había descubierto. Era para mantener en secreto algo mucho peor. El padre Augusto tenía, ¿cómo decirlo? Tenía problemas serios. La diócesis sabía, pero prefería transferirlo de parroquia en parroquia en vez de enfrentar el escándalo. Cada vez que pasaba algo, lo cambiaban de lugar. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas mujeres? «No fueron solo mujeres», dijo, y vi lágrimas en sus ojos. «Hubo muchachas también, adolescentes, a veces hasta niñas. Usted no fue la primera ni la última». Sentí una rabia tan grande que todo mi cuerpo temblaba. ¿Cuántas vidas había destruido ese monstruo? ¿Y la iglesia sabía? ¿Sabía y no hizo nada? ¿Por qué me está contando esto ahora? Porque necesito su ayuda. Hay un grupo de mujeres víctimas de él que se está organizando. Queremos justicia, aunque sea tardía. Queremos que la iglesia reconozca lo que hizo, que pague por el silencio cómplice. La idea de revivir todo eso, de hacer público mi secreto más doloroso, me daba pavor. Pero pensar en cuántas otras habían sufrido como yo, en cuántas todavía podían sufrir si seguíamos calladas. «Necesito pensarlo», dije, «platicar con mi esposo». «Ya sé», como siempre me apoyó. «Si es eso lo que quieres, si crees que va a ayudar, yo estoy contigo. Siempre». Me tomé un mes para tomar valor. Un mes de noches mal dormidas, de conversaciones conmigo misma, de oraciones pidiendo fuerza. Al final, lo que me decidió fue pensar en mis hijas. ¿Y si un día les pasara algo así? ¿Y si el silencio de mujeres como yo permitiera que otros depredadores siguieran sueltos? Volví a buscar a la hermana Benedicta. «Acepto. ¿Qué necesito hacer?» Lo que descubrí en las juntas secretas que siguieron fue para revolver el estómago. Éramos 12 mujeres de edades y ciudades diferentes, pero con historias espantosamente parecidas. El padre Augusto tenía un método. Conquistaba la confianza, escogía a las víctimas más vulnerables, usaba sedantes cuando era necesario. María de los Remedios de León había sido atacada a los 15 años durante una confesión. Concepción de Querétaro fue drogada durante un consejo espiritual. Cada relato era un golpe en el estómago, una confirmación de que el mal había usado sotana por años, protegido por el silencio y la connivencia. «Necesitamos pruebas concretas», dijo la hermana Benedicta en una de las juntas. «Documentos que muestren que la diócesis sabía y lo encubrió». Ahí fue cuando me acordé de algo. En las investigaciones que había hecho Jacinto, él mencionó haber encontrado unos papeles raros, unas cartas. En esa época nos enfocamos en el desvío de dinero, pero ¿será que había algo más? Volví a casa decidida a revisar nuestros guardados.
Jacinto guardaba todo. Era organizadísimo. En el fondo de una caja de zapatos encontré 3 cartas escritas por el padre Augusto al obispo, confesando debilidades de la carne y pidiendo transferencia. Las fechas coincidían con los relatos de algunas de las mujeres. «Esto es oro», dijo la hermana Benedicta cuando le enseñé. Prueba de que él confesaba los crímenes y que la diócesis, en vez de denunciar, solo lo cambiaba de lugar. Decidimos buscar un abogado. El licenciado Reinaldo, un hombre joven e idealista que acababa de abrir despacho en Puebla. Cuando le contamos nuestras historias, vi la indignación en su cara. Esto es delito continuado con agravante de abuso de autoridad religiosa. Y la diócesis es cómplice por omisión. Vamos a meter una demanda colectiva. El proceso fue un infierno. Primero tuvimos que convencer a las otras mujeres de exponerse, de abrir sus heridas en público. Algunas aceptaron, otras se rajaron por miedo. Al final, éramos 7 valientes dispuestas a enfrentar a la Iglesia. Cuando la noticia se filtró a la prensa, fue un escándalo. Los periódicos de la capital pusieron la historia en primera plana. La diócesis trató de tapar, amenazó con demandar por calumnia, pero las pruebas eran muy fuertes, los relatos muy detallados. Mi familia sufrió. Mis hijos fueron hostilizados en la escuela, los llamaron hijos de la mujer que quiere destruir la iglesia. Jacinto perdió clientes en el taller. Hubo gente que ya no quería hacer negocios con el marido de la escandalosa. Pero aguantamos firme, unidos. El juicio pasó en 1980. 2 años de batalla judicial, de testimonios dolorosos, de revivir traumas antiguos. Cada vez que tenía que contar mi historia al juez, a los abogados, al público curioso, sentía como si me estuvieran violando otra vez. Pero cuando miraba la cara de las otras mujeres, veía el mismo dolor, el mismo valor, la misma necesidad de justicia. Encontraba fuerzas para seguir. La defensa de la diócesis fue sucia. Trataron de descalificar nuestros relatos, insinuar que éramos mujeres vengativas que queríamos dinero. Hasta contrataron detective privado para investigar nuestro pasado, buscar cualquier cosa que pudiera manchar nuestra reputación. Fue cuando descubrieron algo que ni yo sabía. El padre Augusto, antes de morir, había dejado un diario. Su familia, con miedo del escándalo, se lo había entregado al obispo de Michoacán, que lo guardó bajo 7 llaves. Pero alguien de adentro, conmovido por nuestra lucha, filtró el contenido. Era peor de lo que imaginábamos. Páginas y páginas de confesiones enfermas, descripciones detalladas de los abusos, una lista con nombres de víctimas, 47 en total, en 15 años de sacerdocio. Mi nombre estaba ahí, con la fecha 13 de abril de 1968. Hoy pequé otra vez, había escrito. La novia era muy pura, muy bella. El demonio me tentó y cedí. Que Dios me perdone, pero valió la pena. Valió la pena. Como si destruir mi vida hubiera sido un placer momentáneo que justificaba todo. Con el diario, la defensa de la diócesis se vino abajo. Ya no había manera de negar, de fingir que no sabían. Las evidencias eran aplastantes. En septiembre de 1980, el juez nos dio la razón. La diócesis fue condenada a pagar indemnización a cada víctima y a crear un fondo de apoyo para mujeres abusadas por religiosos. No era solo por dinero, aunque Dios sabe cómo lo necesitábamos. Era por reconocimiento, por quitar el velo de silencio que protegía a depredadores, por decir en alto y claro: esto pasó, estuvo mal y alguien tiene que pagar. La victoria tuvo sabor amargo. El padre Augusto ya estaba muerto. Nunca pagaría criminalmente por los delitos. Otros padres involucrados en el encubrimiento fueron apenas transferidos. La estructura que permitió los abusos siguió intacta. Pero algo cambió después de nuestro caso. Otras mujeres encontraron valor para denunciar. Creamos una red de apoyo, un grupo que existe hasta hoy, ayudando a víctimas de abuso religioso a buscar justicia y sanación. Mi vida nunca más fue igual después del proceso. Perdí la privacidad, me volví esa mujer que demandó a la iglesia. Pero gané algo más valioso, la certeza de que mi silencio ya no sería cómplice de otros crímenes.
La hermana Benedicta, que había sido nuestra mayor aliada, fue expulsada de la congregación. La acusaron de traición, de manchar el nombre de la iglesia. Ella lo aceptó con serenidad. Dijo que prefería servir a Dios fuera de los muros del convento que ser cómplice dentro de ellos. Años después, en una de las reuniones de nuestro grupo, una muchacha joven se me acercó. Tenía unos 20 años, ojos asustados, manera de quien carga un secreto pesado. «Señora Esperanza», me dijo, «necesito agradecerle. Por su valor, por el proceso, mi mamá no me dejó quedarme sola con el padre de nuestra parroquia. Sospechó, me protegió. Usted me salvó la vida». Lloré como niña ese día. Todo el dolor, toda la exposición, toda la lucha había valido la pena por ese momento, por saber que por lo menos una niña había sido librada del horror que viví. Jacinto me abrazó esa noche, orgulloso. «Eres una guerrera, Esperanza. Transformaste tu dolor en escudo para otras mujeres. Esa es la verdadera fe». Tenía razón. La verdadera fe no estaba en los hombres de sotana que predicaban una cosa y hacían otra. Estaba en nosotras, mujeres quebradas que encontramos fuerza para luchar, para proteger a otras, para gritar cuando querían que nos quedáramos calladas. La confrontación con el padre Augusto había sido apenas el primer paso de una batalla mucho mayor contra todo un sistema que protegía a depredadores vestidos de santos. Cuando Jacinto y mi papá regresaron a casa esa noche, después de oír la confesión forzada del padre, yo veía en sus caras una mezcla de alivio y frustración. Habíamos descubierto la verdad, sí, pero ¿y qué? ¿Qué podíamos hacer con ella en una sociedad donde la palabra de un padre valía más que la vida de una mujer? En los días que siguieron a la salida del padre Augusto de San Miguel de Allende, la presión para que mantuviéramos silencio vino de todos lados. El nuevo padre, padre Antonio, joven recién ordenado que vino a sustituir a Augusto, pasó por nuestra casa una tarde. Dijo que venía a consolar a la familia en tiempos difíciles, pero luego quedó claro cuál era su verdadera misión. «Sé que ustedes pasaron por momentos terribles», dijo sentado en nuestra sala, tomando el café que mi mamá sirvió por educación. «Pero es importante que no alimenten sentimientos de venganza. La misericordia de Dios es infinita y debemos perdonar hasta a aquellos que nos hicieron mal». Jacinto, que hasta entonces se había controlado, no aguantó. «Padre, con todo respeto, pero usted no estaba aquí cuando encontraron a mi novia sangrando en el piso de su iglesia. No vio el estado en que quedó, no acompañó las noches de pesadilla, no presenció». «Hijo mío», el padre interrumpió, «entiendo su dolor, pero esparcir rumores sobre un hombre de Dios puede ser más perjudicial para ustedes de lo que imaginan. La comunidad necesita paz, unión. Sería mejor para todos si este asunto quedara en el pasado». Rumores. Llamó a mi violación rumores, como si mi dolor, mi trauma, mi vida destruida fueran apenas chismes de pueblo chico. En ese momento entendí que no eran apenas individuos los que estábamos enfrentando, sino toda una institución dispuesta a sacrificar a sus víctimas para proteger su imagen. Mi papá, hombre religioso y respetuoso que siempre había sido, esta vez no se doblegó. «Padre Antonio, mi hija fue violada dentro de la casa de Dios por quien debería protegerla. Si usted cree que vamos a fingir que nada pasó para no incomodar a nadie, está muy equivocado». El padre se fue sin conseguir lo que quería, pero regresó varias veces, siempre con la misma cantaleta sobre perdón, misericordia y el bien mayor de la comunidad. A veces venía acompañado de fieles influyentes, el presidente municipal, el dueño de la farmacia, señoras de la congregación que me miraban con una mezcla de lástima y censura. «Esperanza es una muchacha buena», le decían a mi mamá, «pero necesita entender que ciertas cosas es mejor dejarlas quietas por su propio bien. Nadie va a querer casarse con una muchacha que anda hablando esas cosas de padres». Hablar esas cosas, como si denunciar una violación fuera mala educación, como si buscar justicia fuera falta de compostura. El peso del silencio era aplastante. Venía de todos lados, sofocaba más que el propio trauma. Jacinto, mi querido Jacinto,
estaba siendo carcomido por dentro. Veía al amor de su vida destruida, había descubierto quién fue el responsable, pero no podía hacer nada. La impunidad del padre, protegido por la sotana y el sistema, lo volvía loco de rabia. «No es justo, Esperanza», me decía, caminando de un lado para otro en el patio como animal enjaulado. «Ese desgraciado te destruyó nuestros sueños y va a seguir por ahí como si nada hubiera pasado. Va a celebrar misas, dar consejos espirituales, tal vez hacerle esto a otras muchachas». Era esa última posibilidad la que más me atormentaba. ¿Y si mi silencio costara la vida de otra joven? ¿Y si mi cobardía permitiera que otro monstruo siguiera suelto? Pero al mismo tiempo, ¿qué opción tenía? Denunciar formalmente significaba revivir todo otra vez, exponer mi intimidad a delegados incrédulos, enfrentar abogados de la iglesia que harían todo para destruirme. «¿Y si nos vamos?», sugirió Jacinto una noche, después de otra visita indeseada del padre y sus acólitos. «No necesitamos quedarnos aquí aguantando estas presiones. Podemos empezar de nuevo en otro lugar, donde nadie conozca nuestra historia». La idea era tentadora y aterrorizante al mismo tiempo. Tentadora porque representaba libertad, la oportunidad de escapar de las miradas de lástima y juicio. Aterrorizante porque significaba dejar atrás toda mi vida, mi familia, mis raíces. «Pero es como huir», argumenté. «Es como darles la razón a los que dicen que la culpa es mía». «No es huir, amor. Es estrategia. Es escoger nuestras batallas. Aquí nosotros sabemos que no tenemos oportunidad. La iglesia es muy fuerte, tiene mucho poder. En otro lugar podemos construir nuestra vida sin cargar este peso». Platicamos durante semanas sobre la posibilidad. Mi familia estaba dividida. Mi papá quería que nos quedáramos, que enfrentáramos la situación con la frente en alto. «No hicimos nada malo», decía. «¿Por qué tenemos que irnos como criminales?». Mi mamá, más práctica, veía las cosas de otra manera. «Aquí ella nunca va a tener paz. Todo mundo siempre va a recordar, siempre va a cuchichear. En otro lugar puede ser solo esperanza, no la esperanza que fue atacada en la iglesia». Mis hermanas también estaban siendo afectadas. En la escuela, los otros niños repetían lo que oían de sus papás. «Tu hermana es la que…» y seguían los comentarios maliciosos. Llegaban a casa llorando, preguntando por qué la gente era tan cruel. La presión social fue aumentando conforme pasaban los días. El pueblo se dividía entre los que nos apoyaban discretamente y los que preferían creer que todo no era más que invención o exageración. Las beatas más fervorosas eran las peores. Regaban que yo había provocado al pobre padre, que estaba inventando historia para conseguir atención. «Muchacha decente no se queda sola con hombre en lugar cerrado», cuchicheaban en el mercado. «Si pasó algo, ella debe haber dado motivo». Jacinto no aguantaba oír esas cosas. Más de una vez casi se metió en pleito por culpa de comentarios maliciosos. En una ocasión, el yerno de una de las beatas dijo en el taller que «mujer que se respeta no anda inventando historias de padre». Jacinto soltó la llave inglesa y se fue encima del hombre. Solo no le rompió la cara porque otros mecánicos lo detuvieron. «¡Ustedes no saben nada!», gritaba fuera de sí. «No vieron el estado en que quedó. No saben lo que ese monstruo hizo. Y se quedan ahí repitiendo veneno, destruyendo a quien ya está destruida». El episodio corrió por todo el pueblo. «El novio de Esperanza se está volviendo loco», comentaban. «Esta historia toda le está haciendo mal a él también». Como si la locura fuera nuestra por no aceptar callados la injusticia. La gota que derramó el vaso fue cuando el padre Antonio decidió hacer un sermón sobre calumnia y difamación en una misa dominical. No mencionó nombres, claro, pero todo mundo entendió a quién se refería. «Hay entre nosotros», dijo desde el púlpito, «personas que insisten en esparcir mentiras sobre hombres de Dios, que prefieren alimentar el odio a buscar la reconciliación, que escogen la venganza en vez del perdón». Mi mamá, que estaba en la misa, se levantó y salió en medio del sermón. Otras personas la siguieron.
Pocas, pero suficientes para causar revuelo. Cuando llegó a casa estaba temblando de rabia. «Te está llamando mentirosa enfrente de todo mundo», me dijo. «Esto no puede seguir así». Fue cuando tomamos la decisión final. No valía la pena quedarse, no valía la pena luchar contra un sistema que estaba decidido a aplastarnos. Nos íbamos, pero no como fugitivos. Nos íbamos con la cabeza en alto para construir una vida nueva donde nuestra verdad pudiera existir sin ser cuestionada a cada momento. Organizar la mudanza fue más complicado de lo que imaginábamos. Primero, Jacinto tenía que conseguir trabajo en otro lugar. El primo en Puebla, José, confirmó que había lugar en el taller, pero el sueldo sería menor al principio. Tendríamos que empezar de cero en todos los sentidos. Vender nuestras cosas fue doloroso. Los muebles que compramos para la casa donde íbamos a vivir después de la boda, las memorias de una vida que fue interrumpida brutalmente. Todo tuvo que irse por precios bajos. Quien compra muebles de gente que se va huyendo sabe que puede regatear a gusto. Mi papá nos ayudó financieramente, aunque no concordaba totalmente con la decisión. «Es dinero de la venta de la tienda», me dijo entregándome un sobre. «Para que se establezcan allá, pero promete que no van a olvidarse de nosotros». Como si fuera posible olvidar. Como si dejar San Miguel de Allende significara dejar de amar a mi familia, mi tierra, mis raíces. No era eso. Era solo escoger entre hundirse o nadar, entre morir poquito a poco o buscar una oportunidad de renacer. Decidimos casarnos por el civil antes de partir. No sería la boda de nuestros sueños, esa había sido destruida para siempre en esa tarde de abril. Pero sería nuestro verdadero casamiento, libre de presiones y miradas maliciosas. La ceremonia fue en el registro civil, una mañana de diciembre de 1968. Solo nuestros papás como testigos. Ninguna fiesta, ninguna celebración. Yo usaba un vestido azul sencillo que mi mamá había hecho, Jacinto su traje del domingo. Cuando el juez preguntó si nos aceptábamos uno al otro como marido y mujer, nos miramos a los ojos y dijimos sí con una convicción que venía del fondo del alma. No era el final feliz del cuento de hadas que había soñado. Era el comienzo real de una vida que tendríamos que construir con nuestras propias manos, lejos de los reflectores, lejos de los juicios, lejos de todo lo que conocíamos. «Ahora somos nosotros contra el mundo», me dijo Jacinto agarrando mi mano cuando salimos del registro civil. «Y nosotros vamos a ganar». Quise creer. Necesitaba creer. El camión que nos llevó a Puebla en enero de 1969 cargaba más que 2 personas y algunas maletas. Cargaba esperanzas, miedos, sueños quebrados y la determinación de reconstruir una vida que había sido hecha pedazos. Durante las 6 horas de viaje me quedé pegada a la ventana viendo el paisaje del interior mexicano cambiar. Los pueblos pequeños dando lugar a una metrópoli que me parecía gigantesca. Puebla era todo lo que San Miguel de Allende no era. Grande, movida, impersonal. Las calles servían de gente, coches, comercio. Nadie se paraba a observarnos. Nadie susurraba cuando pasábamos. Por primera vez en meses logré caminar en la calle sin sentir miradas pesando en mis espaldas. José, el primo de Jacinto, nos recibió con cariño genuino. Era un hombre sencillo, 10 años mayor que mi marido, que había construido un taller próspero en el barrio de San José. «Aquí van a poder empezar de nuevo», nos dijo enseñándonos la casita que había rentado para nosotros. «Nadie necesita saber de dónde vinieron ni por qué vinieron. Lo que importa es lo que van a hacer de aquí para adelante». La casa era pequeña, pero digna. 2 cuartos, una sala, cocina y baño. Paredes encaladas de blanco, piso de cemento, un patio atrás donde planté hierbas de olor y flores. No era el hogar que habíamos soñado, pero era nuestro, limpio de memorias malas, libre de fantasmas del pasado. Los primeros meses fueron los más difíciles. Jacinto trabajaba de sol a sol en el taller, aprendiendo las mañas del primo, conquistando la confianza de los clientes. Yo conseguí trabajo en una tienda de telas en el centro de la ciudad,
vendiendo metros de algodón y platicando con amas de casa sobre costuras y bordados. Era liberador poder hablar con personas que no sabían nada sobre mí. Para ellas, yo era simplemente Esperanza, la muchacha nueva que había venido del interior para trabajar en la ciudad. Contaba que era casada, que el marido era mecánico, que estábamos empezando la vida. Verdades sencillas, sin peso, sin segundas intenciones. En las noches difíciles, y todavía venían, con pesadillas y memorias que me asaltaban sin aviso, Jacinto me abrazaba, me calmaba, me recordaba dónde estábamos y por qué estábamos ahí. Aquello quedó atrás, me susurraba al oído. Aquí es nuestro futuro. Aquí nadie puede juzgarnos ni lastimarnos. Poquito a poco nos fuimos integrando a la nueva comunidad. Conocimos a los vecinos, hicimos amistades en el trabajo, descubrimos los mejores lugares para hacer las compras. Puebla nos recibió con la generosidad de las ciudades grandes, que tienen espacio para todo tipo de historia sin hacer muchas preguntas. En noviembre de 1969, casi 2 años después de ese día terrible, descubrí que estaba embarazada. La noticia me agarró de sorpresa, no porque no lo esperáramos, sino porque había dejado de creer que mi cuerpo fuera capaz de generar vida después de tanta violencia. Cuando le conté a Jacinto, vi lágrimas en sus ojos. No de tristeza, sino de alegría pura, incontrolable. «Va a salir todo bien», me dijo abrazándome con cuidado, como si fuera hecha de cristal. «Nuestro hijo va a crecer libre, feliz, sin cargar el peso de lo que pasamos». El embarazo fue al mismo tiempo bendición y prueba. Bendición porque me dio un propósito nuevo, una razón para mirar hacia adelante en vez de hacia atrás. Prueba porque el miedo me consumía. ¿Y si no lograba ser buena mamá? ¿Y si mis traumas afectaran a mi hijo? ¿Y si el mundo de afuera fuera tan cruel con él como había sido conmigo? El doctor Edmundo, el médico que me acompañó, era un hombre gentil que percibía mi ansiedad. «El primer embarazo siempre es así», me decía. «Es normal ponerse nerviosa. Pero usted es fuerte, Esperanza. Va a ser una mamá maravillosa». Si hubiera sabido toda la verdad, ¿habría dicho lo mismo? Pero esa era la belleza de Puebla. Yo podía ser apenas una mujer embarazada, no una víctima cargando cicatrices. Ernesto nació una madrugada de julio de 1970, después de un parto largo pero sin complicaciones. Cuando el médico puso a ese sercito chiquito en mis brazos, sentí algo que no experimentaba hacía 2 años. Alegría pura, sin mezclas, sin sombras. Era un niño hermoso, sanito, con los ojos del papá y un llanto fuerte que llenaba la maternidad. Mirándolo, entendí que la vida me había dado una segunda oportunidad. No para olvidar el pasado, eso jamás sería posible, sino para construir algo bello sobre los escombros. «Mira nomás», me dijo Jacinto tocando la carita de nuestro hijo con dedos temblorosos. «Está perfecto. Nuestro milagro. Era un milagro de verdad. Después de tanta destrucción, tanto dolor, éramos capaces de crear vida, de generar amor, de ser una familia». El nombre Ernesto fue escogido en honor a mi papá, que nos había apoyado aun cuando no concordaba con nuestras decisiones. 2 años después vino María de la Concepción en honor a mi mamá, una niña serena de ojos grandes y sonrisa fácil que completó nuestra pequeña familia. Y 3 años más tarde llegó nuestra última, Ana Beatriz, que vino llena de energía para revolcar nuestra rutina. Criar 3 hijos en los años 70, sin el apoyo de la familia extendida, no fue fácil, pero cada desafío superado era una victoria, cada meta alcanzada una prueba de que habíamos tomado la decisión correcta. Mis hijos crecieron libres del peso de nuestra historia, rodeados de amor y protección. Les enseñé, especialmente a las niñas, la importancia de conocer sus derechos, de no aceptar abusos de autoridad, de confiar en su propio instinto cuando algo no pareciera correcto. Sin contar los detalles sórdidos de lo que había pasado, planté en ellos semillas de valor y discernimiento. Si alguien trata de hacerlos sentir incómodos, les decía, no importa quién sea, maestro, padre, vecino, cualquier persona, ustedes corren y me cuentan,
Promesa de guardar secreto sobre cosa mala no vale nada. Por 15 años viví en la ilusión de que había logrado enterrar mi pasado para siempre. Mis hijos crecían sanos. Jacinto prosperaba en el taller. Hasta se hizo socio del primo. Nuestra vida parecía por fin en los rieles. Pero en 1984, una carta cambió todo. Era de Marisela, aquella muchacha que me había contado sobre el intento de abuso del padre Augusto. Escribía para informarme que otras mujeres habían aparecido con historias similares, víctimas del mismo padre, esparcidas por varias ciudades de México. Esperanza, decía la carta. Descubrimos que éramos muchas más de las que imaginábamos y nos estamos organizando para buscar justicia. Sé que rehizo su vida, que tiene familia que proteger, pero su voz puede ser fundamental para que otras mujeres encuentren valor. Mi primer instinto fue romper la carta y fingir que nunca había llegado. Mi vida estaba bien, mis hijos no sabían de nada. ¿Para qué remover heridas cicatrizadas? Pero la conciencia no me dejaba en paz. Si otras mujeres habían sufrido lo que sufrí, si el monstruo había continuado su saña destructora, ¿mi silencio no sería cómplice? Platiqué con Jacinto, claro. Después de tantos años juntos, no teníamos secretos uno del otro. Él escuchó, reflexionó, agarró mis manos. La decisión es tuya, me dijo. Si quieres participar en esta lucha, yo estoy de tu lado. Si quieres mantener nuestra vida como está, también te apoyo. Pero acuérdate de una cosa. Ya no eres esa muchacha asustada de San Miguel de Allende. Eres una mujer fuerte, mamá de familia, que construyó una vida hermosa. Si alguien puede enfrentar esta batalla, eres tú. Busqué a la hermana Benedicta una tarde de septiembre. Vivía en una casa sencilla en el barrio de La Luz, donde mantenía un centro de apoyo a mujeres necesitadas. Ya no usaba hábito religioso, había dejado la congregación después de nuestro proceso, pero seguía sirviendo a Dios a su manera. Sabía que vendría, me dijo abrazándome como si fuéramos viejas amigas. Tiene cara de quien no se puede quedar callada cuando se trata de justicia. Lo que me contó me dejó helada. No éramos apenas algunas mujeres aisladas. Era un patrón sistemático de abuso que atravesó décadas. El padre Augusto había sido transferido de parroquia en parroquia siempre que surgían problemas, dejando un rastro de víctimas por donde pasaba. La diócesis sabía, explicó la hermana Benedicta. Tenía documentos, reportes, confesiones, pero escogió transferir en vez de castigar, tapar en vez de enfrentar. Son cómplices de cada violencia que él cometió después de la primera denuncia no investigada. Era revoltante descubrir que mi caso no había sido aislado ni excepcional. Era apenas uno más en una larga lista de crímenes encubiertos por una institución que se decía representante de Dios en la tierra. Me tomé semanas para decidir. Pensaba en mis hijos, que entonces tenían 14, 12 y 9 años. ¿Cómo explicarles que la mamá que siempre habían conocido, fuerte y determinada, tenía un pasado de violencia y trauma? ¿Cómo protegerlos de las consecuencias de una batalla judicial contra la Iglesia? Pero pensaba también en cuántas otras esperanzas podrían estar sufriendo en silencio, en cuántas familias destrozadas, en cuántos depredadores protegidos por la sotana y el poder institucional. «Mamá», me dijo mi hija mayor una noche, viéndome preocupada de más para disimular. «¿Está bien? Parece que tiene algo que la molesta». Miré a esa niña lista, decidida, que había criado para ser fuerte e independiente. Si un día alguien tratara de hacerle mal, yo iba a querer que otras mujeres hubieran luchado antes para crear un mundo donde su dolor fuera tomado en serio. Hay algo, sí, hijita, pero es cosa de adultos. Una injusticia muy antigua que tal vez sea hora de corregir. Entonces tiene que corregirla, me dijo con la simplicidad de la juventud. Usted siempre nos enseña que no se puede dejar que las cosas malas pasen sin hacer nada. Era la respuesta que necesitaba oír. El proceso que siguió fue aún más difícil de lo que había imaginado. No solo por el dolor de revivir traumas antiguos, sino por el impacto en mi familia. Cuando la noticia se filtró a la prensa, los periodistas descubrieron nuestra identidad, nuestra dirección, nuestra historia.
Mis hijos llegaron de la escuela con preguntas que no sabían cómo hacer. Compañeros les habían enseñado periódicos, hecho comentarios, repetido rumores. Tuve que sentarme con cada uno de ellos, adecuando el lenguaje a la edad, y contar una versión de la verdad que pudieran entender y cargar. ¿Por qué nunca nos contó esto antes?, preguntó Ernesto con la indignación típica de los adolescentes contra las injusticias. Porque a veces necesitamos tiempo para volvernos lo suficientemente fuertes para luchar, y porque quise protegerlos de una historia muy triste. Pero ahora está luchando, observó María de la Concepción. Ahora estoy luchando para que otras niñas no pasen por lo que pasé, para que ustedes crezcan en un mundo donde estas cosas no se quedan escondidas. Fue difícil, pero nuestros hijos nos sorprendieron. En vez de vergüenza o indignación, demostraron orgullo. Orgullo de tener una mamá valiente que no se callaba ante la injusticia. Empezaron a defender nuestra causa en la escuela, a rebatir comentarios maliciosos, a posicionarse como hijos de una guerrera. Cuando ganamos el proceso en 1985, la sensación fue extraña. Alegría mezclada con vacío. Habíamos probado nuestra verdad, forzado el reconocimiento de la injusticia, conseguido indemnización, pero el padre Augusto estaba muerto hacía 5 años. Nunca pagaría criminalmente por los crímenes. Nunca miraría a sus víctimas a los ojos y admitiría el mal que causó. La victoria fue importante, menos por lo que conseguimos y más por lo que representó. Otras mujeres encontraron valor para denunciar. La Iglesia fue forzada a crear protocolos para lidiar con denuncias de abuso. El velo de silencio que protegía a depredadores fue rasgado, aunque parcialmente. No es sobre venganza, le dije a los periodistas después de la sentencia. Es sobre impedir que otras familias pasen por lo que pasamos. Es sobre decir bien alto, estas cosas pasan, están mal, y quien las hace tiene que pagar. Mis hijos se volvieron adultos maravillosos. Ernesto es mecánico como el papá, pero estudió ingeniería y tiene su propio taller. María de la Concepción se hizo abogada especializada en defensa de mujeres víctimas de violencia. Ana Beatriz es maestra y trabaja con educación sexual en las escuelas, enseñando a niños sobre consentimiento y protección. Usted plantó en nosotros la semilla de la justicia, me dijo María en una ocasión. Cada caso que acepto, cada mujer que ayudo a encontrar valor para denunciar, es continuación de su lucha. Tengo 8 nietos ahora, que crecen en un mundo diferente al que conocí. No perfecto, claro, pero donde la palabra de una víctima tiene más peso, donde las denuncias se investigan, donde el silencio ya no es la única opción. Jacinto partió hace 5 años, víctima de un cáncer que se lo llevó en 6 meses crueles. Antes de morir, agarró mi mano y me dijo: «Gracias por haberme dejado amarte. Gracias por haber construido esta familia hermosa conmigo. Gracias por haberme enseñado que el amor es más fuerte que cualquier trauma. Yo le agradezco, mi amor eterno, por haberte quedado cuando otros habrían huido, por haber escogido reconstruir en vez de abandonar, por haberme dado hijos que llevan nuestro amor hacia adelante, multiplicándolo en generaciones futuras». El descubrimiento de que la Iglesia sabía, de que había sido cómplice por omisión, podría haber destruido mi fe. Pero descubrí que Dios no vive solo en las iglesias. Vive en el valor de denunciar, en la fuerza de reconstruir, en el amor que sana, en la justicia que tarda pero no falla. Hoy, cuando miro para atrás, veo que ese padre creyó que estaba destruyendo a una novia indefensa. Mal sabía él que estaba creando una guerrera, una voz que se multiplicaría en muchas otras voces, un grito que resonaría por décadas exigiendo justicia. Si llegaron hasta aquí en mi historia, queridos míos, gracias por haber escuchado. No fue fácil contar, aún después de tantos años, pero aprendí que el silencio es el mejor amigo de la injusticia, y ya no quiero ser cómplice de ninguna maldad. Si ya pasaron por algo parecido, sepan que no están solos. La culpa nunca es de la víctima. El trauma puede cambiar su vida, pero no necesita destruirla. Es posible reconstruir, amar otra vez,
ser felices aún cargando cicatrices. Si conocen a alguien que pasó por esto, tengan paciencia. La sanación no tiene fecha marcada. Unos tardan meses, otros años, algunos toda una vida. Lo importante es no darse por vencidos, no dejar que el mal gane. Y si están en una posición de poder, sean papás, mamás, maestros, líderes religiosos, cualquier cosa, recuerden, con el poder viene la responsabilidad. Úsenlo para proteger, no para oprimir, para liberar, no para aprisionar, para sanar, no para herir. El mundo todavía tiene mucha maldad, mucho sufrimiento, mucha injusticia. Pero también tiene gente como Jacinto, como la hermana Benedicta, como mis hijos, como cada una de las mujeres valientes que se unieron a mí en la lucha. Tiene amor, esperanza, posibilidad de cambio. Yo sobreviví al peor día de mi vida y construí décadas de días buenos sobre los escombros. Si yo pude, ustedes también pueden. No se rindan. El mundo necesita su luz, su fuerza, su historia. Y recuerden siempre, son más fuertes de lo que imaginan, más valientes de lo que creen, más amados de lo que sospechan. Su vida tiene valor, su voz tiene poder. Su existencia hace la diferencia. Ese padre creyó que estaba destruyendo a una novia indefensa una tarde de abril. Mal sabía él que estaba forjando una guerrera que inspiraría a otras guerreras, en una cadena de valor que ya dura más de 5 décadas y va a durar mucho más. De las cenizas de mi sueño destruido nació una vida real, verdadera, poderosa. Y eso, mis queridos, eso nadie me lo puede quitar. Bueno, mis amores, llegamos al final de esta historia que me costó tanto contar, pero que necesitaba compartir con ustedes. Si este relato los conmovió, si creen que puede ayudar a alguien más, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para que más personas puedan escuchar estas historias de vida, de superación, de justicia. Compartan en los comentarios sus reflexiones, sus propias experiencias si se sienten cómodos haciéndolo, o simplemente mándenme palabras de cariño que siempre me llegan al corazón. Y recuerden, no están solos en sus luchas. Siempre hay esperanza, siempre hay manera de sanar, siempre hay fuerza dentro de ustedes para seguir adelante. Los amo mucho y nos vemos en el próximo video. Su abuelita Esperanza, despidiéndose desde Puebla con todo el amor del mundo.